Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a nuestras charlas de plan de carrera nivel trainee. Recordemos que estamos haciendo un repaso de algunos temas esenciales para una persona que apenas está introduciéndose al mundo de la programación en el área móvil. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la persistencia básica en iOS, específicamente las herramientas File Manager, User Defaults y Keychain. Nosotros no vamos a hablar en esta sesión de persistencia en base de datos. Adicionalmente, quiero destacar que los conceptos que explique en realidad son generalizables y los podemos aplicar a otras plataformas móviles. Dicho de otro modo, la idea es que estos conceptos sirvan también para el mundo de Android y para Flutter o cualquier otro framework híbrido. En este caso, lo primero que quiero hablar es por qué necesitamos usar una herramienta de persistencia. Básicamente, cuando nosotros trabajamos con nuestras aplicaciones móviles, las estamos cargando en la RAM. La RAM es una memoria de acceso aleatorio que tan pronto se cierra la aplicación, pues se va a abrir otra aplicación y probablemente los datos los va a sobreescribir encima de donde estaban los datos que antes mi aplicación había guardado. Entonces, esta memoria es muy limitada. Estamos hablando de que los dispositivos móviles suelen tener 4, 8 o 16 gigas de RAM. Estamos hablando que generalmente son 4 u 8 gigas de RAM en el lado de Apple y 16 es un caso súper potente en el lado de Android. Como podemos ver, 8 gigas de RAM es muy limitado si lo comparamos con un disco duro de 256 gigas o probablemente un tera. Esto ya es una cantidad muy grande y muy diferente de la RAM. Entonces, por esta razón es que consideramos que la RAM es muy pequeñita. De hecho, aquí lo vemos en pantalla. Y como vemos en pantalla, no solamente ocurre el caso de cuando yo cierro una aplicación y abro otra aplicación, sino que cuando yo apago el dispositivo, pues la RAM queda muerta. Yo tengo que volver a encender el dispositivo y tengo una RAM limpia con, bueno, más bien limpia no, sino que se queda con un montón de basura de la sesión anterior y cuando yo abro otra aplicación, asigna un segmento de memoria a mi aplicación donde yo empiezo a escribir sin importar la basura que existiera antes. Entonces, ¿cuál es la solución para poder trabajar con nuestras aplicaciones de modo que yo apague el dispositivo, lo prenda y pueda ver lo mismo que estaba lo mismo que tenía yo en la sesión anterior? Pues necesito un mecanismo persistente, un disco duro en el lado de los computadores, que en el lado de los teléfonos es simplemente el disco, entre comillas, así es como lo vamos a llamar. Una memoria RAM y un disco. Es lo que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Esta memoria persistente es un poco más grande, como ya lo mencioné, y vamos a ver que existen varios mecanismos para utilizarla. El primero y más sencillo es un sistema de ficheros. Como probablemente podamos recordar de cuando trabajamos con computadores, con un Mac, con Linux, con Windows, nosotros tenemos varios archivos que denominamos ficheros, también directorios, y podemos navegar entre directorios, abrir un fichero, modificarlo, escribir cosas, borrarlo, crear nuevos, etcétera. Entonces, en general, un sistema de ficheros nos permite navegar entre estos directorios y acceder a estos ficheros. Por eso es este nombre de sistema de ficheros. En el caso de los dispositivos móviles no es nada del otro mundo, ni muy diferente. Al contrario, también tenemos un sistema de ficheros donde podemos crear, eliminar, modificar archivos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla cómo sería trabajar con el sistema de ficheros de iOS con Swift. En este caso, accedemos a través de el File Manager. Con el File Manager podemos crear un archivo en cierta ruta y vamos a agregar ciertos datos binarios. Estos datos binarios los representamos con un objeto de tipo data. Estos datos binarios pueden ser imágenes, sonidos, audio, video, texto, lo que sea. Cualquier cosa que podamos expresar de forma binaria la podemos almacenar en una ruta específica a través de este File Manager. ¿Cómo lo extraemos?
de una forma muy parecida, a través del File Manager podemos leer cuál es el contenido de cierta ruta. Este es el mecanismo, entre comillas, más elemental que tenemos para persistir datos en nuestro dispositivo. Es, en resumidas cuentas, guardamos y extraemos unos ciertos bytes en la memoria que está definida por cierta ruta. ¿Qué pasa si nosotros vamos a almacenar no cualquier dato, o sea, no audio, video, imágenes, sino que queremos almacenar un tipo muy específico de datos, que sería el caso de un dato que tenga una llave y un valor? Pues iOS, dentro de uno de los tipos de codificaciones que presenta, tenemos la codificación de lista de propiedades, un property list. En iOS es, es bastante sonado el nombre de plist, porque es un property list. Aquí tenemos la codificación de property list. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos una estructura de datos que conforma este protocolo. Vamos a tener una URL que apunta a la ruta dentro del sistema de ficheros donde vamos a almacenar ese plist. Vamos a tratar de codificar este dato que vemos aquí, que se llama David, con este encoder. Y al final vamos a escribirlo, como estoy señalando aquí con el cursor. Lo escribimos con esta URL que estoy señalando aquí. Entonces, básicamente tenemos ciertos datos binarios que vamos a almacenar en una ruta específica, y esos datos binarios tienen cierto formato o codificación. En este caso, el formato es una lista de propiedades. Lo mismo hacemos para decodificar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que nuestras aplicaciones tienen colores o tienen una fuente específica o un lenguaje específico? Pues como podemos ver, esto de tener una propiedad con un nombre, o sea, una llave y un nombre, suele ser muy utilizado dentro de las aplicaciones. Y por eso es que viene el caso de las propiedades del usuario dentro de una aplicación. Entonces, aquí en el lado de iOS lo conocemos como User Defaults. El User Defaults nos permite directamente escribir y leer de, entre comillas, un archivo de propiedades que está en la memoria. Vamos a poder leer cierta propiedad con una llave. Aquí la estamos viendo, digamos, con este manager vamos a escribir la propiedad con la llave que se llama keyname y le vamos a poner el valor David. En el caso de que yo quiera leer esa propiedad, pues simplemente a través del manager leo un string que tenga la llave keyname. Entonces, estos en el caso de iOS, en el caso de Android pasa exactamente igual. Allá se llama Share Preferences, pero el concepto es lo mismo. ¿Qué es el concepto que quiero aquí destacar? Que mi aplicación va a tener ciertas propiedades que son del usuario, que quiero guardar y que tienen el aspecto de una llave y un valor. ¿Cuáles obedecen este patrón? Pues colores, lenguajes, etcétera. Es importante destacar que las propiedades no comparten semejanzas entre sí. O sea, el color no es nada parecido a la edad del usuario. Entonces, no voy a utilizar una estrategia basada en base de datos, que será lo que veremos en una charla futuro. Adicional al caso del User Defaults, que sería guardar datos de tipo llave de valor, tenemos también el escenario donde queremos proteger esos datos. Apple, dentro de su sistema de almacenamiento, también tiene una sección de hardware donde protege y encripta todos esos datos súper seguros y la denomina el keychain. Keychain es un llavero. Entonces, básicamente lo que queremos es almacenar un dato usando cierta llave en ese, digámoslo así, lugar súper seguro que tiene Apple. Para ello voy a usar ciertas peticiones. Tengo que usar, como vemos en pantalla, una sintaxis de peticiones, donde, como podemos ver, tenemos una clase que sería como una contraseña. Esto es algo, aquí hay como varios valores, pero se puede buscar en la documentación cuáles son esos valores para no ir a profundizar mucho en este momento. Tenemos cuál sería el nombre de la aplicación. Vemos que aquí puse un ejemplo de nombre. ¿Cuál sería el nombre de la llave
que voy a utilizar aquí y luego el dato que voy a guardar. Es importante destacar que el dato que estoy guardando se identifica por el conjunto del identificador de la aplicación y el identificador de esa llave, o sea, la llave de lo que estoy guardando. Luego, pues borro el dato en caso de que exista algo dentro de esa memoria y lo almaceno. Si no hay, perdón, si hay un error, o sea, cuando el estado es distinto de success, te voy a imprimir que hay un error guardando eso en el llavero. Para leer, sería algo parecido, como estamos viendo en pantalla. Hay una petición, este query que vemos acá. Vamos a leerlo. Observemos que aquí estamos limitando el número de datos a uno y se supone que yo quiero retornar algo. Entonces yo aquí hago la petición y si efectivamente fue exitosa, entonces convierto esos datos que me traje de ese lugar súper seguro a el tipo de dato que yo, entre comillas, conozco. Si no, pues retorno null o arrojo una excepción o algo por el estilo. Esto se ve muy difícil de manejar. La verdad es que leyendo un poco la documentación puede que sea más claro y en caso de que no sea del todo claro, existen unas bibliotecas o herramientas de terceros que facilitan el uso de esta herramienta. ¿Cómo así? Podemos buscar la dependencia de Kitchen Access o alguna que otra dependencia que encontremos pública en GitHub para poder acceder. Como vemos, no es tan difícil de implementar. En caso de que se quiera implementar manualmente, pues se puede hacer investigando un poco la documentación. Algunos otros temas que no tratamos en esta charla, pero que vamos a ver en el próximo nivel del plan de carrera a nivel de junior. Y es que es la persistencia en base de datos. Esta persistencia se hace cuando los atributos de los datos que queremos guardar o sea, son parecidos. Hay un dato que tiene ciertos atributos que se parecen a los atributos de otro dato. Entonces vamos a usar una base de datos, que esa sería la herramienta más adecuada para ese caso. ¿Cuáles herramientas existen en el caso de que quiera investigar el que quiera y que esté viendo aquí este video? Pues tenemos el SQLite, Core Data, Run y Swift Data. En su momento veremos algunos de estos y bueno, nada más. Espero que haya quedado claro. Teodoro, de pronto te hago alguna pregunta. No, no sé si de pronto profundizamos un poquitico en el primero. ¿Cómo es que era? En el sistema de ficheros a través del File Manager. Ajá. ¿Qué te gustaría conocer de él? Es que no entendí bien cómo se gestiona esa vuelta ahí, cómo se gestionan. ¿Conceptualmente o Sí, no, conceptualmente. ya? Lo que pasa es que yo, en términos generales, yo tengo un sistema, ¿cómo explicarlo? Voy a volver mucho más atrás al mundo de los computadores. No nos concentremos en el mundo de los dispositivos móviles, sino que en un computador yo tengo un disco duro y yo necesito entender cómo y dónde almaceno mis datos. Entonces, digamos que en el caso de Linux, yo monto un sistema de ficheros Extended 4, pues ext4. Entonces, a través de ese sistema de ficheros, yo entiendo que ciertos archivos que están almacenados en cierto lugar de la memoria tienen sentido. O sea, como que un conjunto de bytes almacenados en una porción de memoria, debo interpretarlos como si fuera un archivo. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un reguero de unos y ceros en un lugar de la memoria. Si yo, a través del sistema de ficheros, digo, vea, es que esto en realidad es una imagen de tipo PNG. Ah, bueno, entonces yo tengo otra aplicación que puede abrir esa imagen PNG. Como tengo un montón de datos dentro de mi disco duro, mi sistema de ficheros necesita entender, bueno, esto de acá, esta imagen, este montón de bytes, ¿dónde están? ¿Cierto? O sea, ya sé que esto es PNG, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo rastreo eso dentro de mi disco duro? Entonces necesito unas rutas. Necesito unas rutas. O puedo organizarlo por directorios. También puedo darle nombres a los ficheros. Y entonces yo puedo tener un directorio, dentro otro directorio, dentro otro directorio. Y al final, como quiera,
tener como una secuencia de directorios, una jerarquía de directorios para llegar a un fichero. Entonces, mi sistema de ficheros me permite organizar los directorios, los ficheros y darles sentido. O sea, yo puedo entender, este conjunto de bytes es una imagen, este conjunto de bytes es un archivo de texto, pero me le da sentido. Entonces, eso por un lado. Ahora vámonos de vuelta a el mundo de los dispositivos móviles. Yo tengo un disco, ¿cierto? Que en este caso es como un disco de estado sólido. Para que se entienda, es como si yo tuviera una memoria USB dentro del dispositivo, dentro del dispositivo móvil. No es un disco duro físico como el cuadradito que yo mostré, sino que es como una es como un disco de estado sólido, que también lo pensamos así en el tema de computadores. Entonces, en este caso, yo necesito saberme ubicar dentro de ese disco duro. Necesito tener un sistema de directorios y unos ficheros dentro del sistema de directorios. Entonces, ese file manager me permite me permite acceder a esos directorios y ficheros. Ojo, aquí va una cosa muy importante y es que en iOS y en términos generales en las aplicaciones móviles yo tengo mm, tengo acceso no a toda la aplicación, ¿cierto? Porque imaginémonos qué grave sería que yo entrara a borrar los archivos de otra aplicación. Eso sería muy grave. Entonces, la aplicación tiene un asignado como una porción o un fichero, bueno, perdón, es un directorio dentro de su sistema de ficheros. O sea, el sistema operativo de iOS va a tener un directorio que está relacionado con los archivos de las aplicaciones y dentro de ese directorio va a estar un directorio de mi aplicación para que yo pueda acceder a ese directorio. Yo no puedo entrar a los otros directorios y borrarle los datos. Sería súper peligroso y nefasto. Entonces, ese file manager me permite acceder a ese directorio que está dentro del disco duro del dispositivo. Y yo, Pero, dale. pero solo digamos que a ese directorio de la aplicación. Sí, O sea que es que estaba pensando que, por ejemplo, y con el File Manager, yo tengo una aplicación X, ¿cierto? Y que esa aplicación necesita, por ejemplo, cargar una imagen que está alojada en el dispositivo, no sé, porque quiere cambiar la foto de perfil del usuario. Eso no se gestiona con el File Manager. no, no, no. Vale. Eso ya es usar otros recursos. Y de hecho, no recuerdo bien, pero creo que es como el UI Picker Controller. No, no, estoy equivocado. Pero es como que uno a través de el sistema operativo busca la galería o la cámara para traerse una imagen de allá. O también puede acceder o sea, a través del sistema de ficheros del archivo, perdón, del sistema operativo, acceder a un archivo y el sistema operativo le provee ese archivo a mi aplicación. Existe algo especial y es que imaginémonos que, bueno, en el caso de iOS existen grupos. Entonces yo no solamente tengo un identificador de aplicación, sino que yo tengo un grupo. Entonces, útil para las notificaciones y extensiones, que yo puedo compartir datos. Entonces yo puedo tener como datos del grupo. Esto que es muy ambiguo si yo no puedo ilustrarlo pues con código, pero es como que yo puedo tener una extensión que despierte la aplicación. Entonces, Ok. yo no necesito tener la aplicación activa en primer plano para que funcionen algunas partes de ella. Pero entonces esta extensión de notificación tiene que sacar los datos de algún lugar. Entonces es ahí donde se usan esos grupos. Entonces eso, eso es, y pues ahí como para resumir, digamos lo que dijiste, la pregunta que hiciste, no es que mi aplicación pueda navegar, o sea, propiamente por todos los datos que tiene el celular, sino que Ya, ya, ya. el sistema operativo es el que le entrega el dato. Listo. Bueno, ahí me surgió otra duda. Dale. Si yo con el File Manager puedo acceder o puedo rastrear,
archivos que estén como en esa carpeta de la aplicación. Digamos, o sea, le estoy buscando como la aplicación, sí, como la aplicabilidad a eso. Yo qué, o sea, yo qué quiero modificar de la aplicación a través de la aplicación por medio del File Manager. O qué puedo leer. Ah, ya. Imagínate que, imagínate que debes, imagínate que descargas un archivo muy grande que pesa, no sé, 300 megas. Bueno, o más grande. O sea, la verdad es que imaginemos que es un giga. Cuando descargas ese dato de internet, probablemente no te convenga ponerlo en la RAM. Porque de hecho uno de los, o sea, no recuerdo en este momento cuál es el límite, pero las aplicaciones tienen un límite de uso de la RAM. Si no, sale un memory warning y probablemente se cierre esa aplicación. Entonces, cuando descargas esos archivos que son inmensos, no los dejas en la RAM, sino que los vas guardando, o sea, los vas empaquetando y creando un data que los vas metiendo en un sistema de ficheros. Cuando son tan grandes. O sea, uno es ese caso, cuando tienes un archivo que es muy grande, los vas guardando en el sistema de ficheros. Otro, imaginemos, no, imaginemos que yo quiero descargar recursos como imágenes o videos en una pantalla, pero que yo necesito mostrarlos es en otra pantalla más adelante. Estas imágenes, digamos que no comparten similitudes entre sí. ¿Los guardarías en una base de datos? No, porque no comparten similitudes entre sí. O sea, la idea de cuando guardas algo en base de datos es porque comparten características. O sea, dos personas comparten el nombre, la edad, el apellido, la profesión, o sea, comparten características entre sí. Las imágenes no, pues, son solamente unas imágenes que necesitas mostrar en otra pantalla. Las descargas de internet, en la descarga de internet puedes tenerla en un momentico en la RAM, pero no conviene dejarla en la RAM y ponerla a pasear, sino que lo vas a guardar en el sistema de ficheros y probablemente más adelante tu aplicación va a leer dentro de ese sistema de ficheros qué imágenes tiene ahí guardadas. ¿Sí me voy a entender? Entonces lo que haces, por ejemplo, ¿qué se puede guardar en una base de datos? La lista de rutas, la lista de rutas o paths que donde están alojadas esas imágenes. ¿Sí me hago entender? O sea, ponete que descargas 10 imágenes. En la base de datos vas a tener el identificador de la imagen y la ruta. Luego, cuando estás en otra vista, vas a sacar del sistema de ficheros la imagen con tal identificador. Bueno, vas a esa ruta, te traes la imagen, la cargas en la RAM y ahí sí la pintas. Lo mismo pasa con audio, con video, con recursos que puede ser que no comparten similitudes entre sí, o sea, que no caben dentro de una base de datos también que son muy grandes y no deberías guardar en una base de datos, así que los guardas directamente en el sistema de ficheros y en la base de datos guardas son rutas e identificadores. Pero entonces Luis, ahí eh, yo descargo una imagen desde la aplicación, ¿cierto? Esa imagen no va a la carpeta de descargas del sistema operativo, sino que se queda en la carpeta de ficheros de la aplicación como tal. Eso, eso depende de la aplicación, o sea, eso depende de la aplicación, cómo lo descargue, o sea, y qué es lo que quiere descargar. Si vos lo descargas y quieres que sea, o sea, yo de entre mi experiencia no he puesto algo libre en la carpeta de descargas. O sea que no te puedo decir cómo hacerlo. En este momento se me escapa la respuesta. Sin embargo, dentro de las aplicaciones en las que yo he trabajado, los datos que yo descargo son mis datos. O sea, yo no pretendo que otras aplicaciones accedan a ellos. Ah, ok. Y de hecho, Ok, pues, ok. si alguien nos está viendo aquí y cree tener la respuesta, bienvenido. Por favor, colóquelo aquí debajo que nos interesa también conocerlo. O sea, yo no lo he trabajado y me gustaría saber si cómo se puede dejar o almacenar en la carpeta de descargas. Creo que sería interesante saberlo.
Vale, vale, es claro. Muy buenas preguntas. ¿De pronto tienes alguna otra pregunta? O ya vamos No, yo cerrando. creo que ahí estamos bien. Sí, bueno, listo, perfecto. Entonces, ojalá que haya quedado todo claro. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar hasta acá.